Bueno, ya nada para terminar el día. Nuestra última charla del Open Space. Tenemos con nosotros a Manuel Díaz y a Pedro Quillés, si no lo digo mal, perdón. Y bueno, vienen a hablarnos de Machine Learning y de modelos para temas de problemas en producción, ¿no? Y nada, no adelanto nada más, ya ellos tienen preparada una presentación fantástica, que lo disfruten, ¿vale? Buenas tardes. Gracias a todos por asistir, espero que os guste. Vamos a empezar un poco presentándonos. Yo soy Pedro Quilles, soy matemático, data scientist y vengo con mi compañero Manuel. Yo soy Manuel Díaz, ingeniero informático y compañero de Pedro en el departamento de Data Science de Decide. Sí, venimos de Decide. Decide es una empresa que se dedica al despliegue de proyectos de Machine Learning avanzados, de analítica avanzada. Trabajamos los dos en el mismo departamento, somos más o menos unos 20 o 30 y formamos parte de este equipo de IA. Tenemos otros equipos como optimización y juntos trabajamos para poder desplegar proyectos en consultoría. Vamos a daros una charla sobre cómo monitorizar un modelo de Machine Learning correctamente. Vamos a hacer una introducción a los tipos de técnicas que tenemos. Entonces, para que os llevéis algo es las ideas, los conceptos de cómo podemos medirlo, cómo podemos hacerle frente y cómo nos podemos preparar para que nuestros modelos no tengan estos problemas en producción. A continuación, Manuel va a iniciar con una introducción a esta problemática. Hoy en día es común utilizar modelos de Machine Learning en el ámbito empresarial. Los podemos utilizar para resolver problemas complejos o para ayudar en la toma de decisiones. Para ello, a la hora de desarrollarlos, buscamos evaluar el modelo en un escenario que refleje de la forma más fiel posible lo que el modelo se va a encontrar en producción. Esto es clave, ya que un mal desempeño, una vez están puestos en producción, puede afectar negativamente al negocio, pero no es suficiente con quedarse ahí. Imaginemos el siguiente caso. Tenemos un modelo para la predicción de demanda que utilizamos para la gestión de stock, ya que una vez lo desarrollamos y desplegamos, está funcionando correctamente. Pero con el paso del tiempo vemos que las predicciones de este modelo no se ajustan a la demanda que tienen nuestros clientes, de forma que se acumula el stock. Tenemos un stock al que no le podemos dar salida con las consecuencias financieras que eso implica. Algún ejemplo de esta problemática en el mundo real es el fondo de inversión LibreSentient, que es un fondo que utilizaba algoritmos de inteligencia artificial para invertir y tuvo que cerrar tras un mal segundo año. Y otro muy conocido es el Watson de IBM, que era una herramienta que se utilizaba para ayudar a los médicos a realizar diagnósticos. Esta herramienta fue entrenada con literatura médica y con un pequeño conjunto de casos médicos proporcionado por un grupo de médicos de un hospital. El problema es que una vez se estaba utilizando esta herramienta, el diagnóstico que daba era incorrecto. Uno de los problemas que tenía es que no tuvieron en cuenta el sesgo de esos datos que estaban utilizando para entrenar, tanto por utilizar solo un grupo de médicos de un hospital como por utilizar un conjunto de casos reales limitados. Esta problemática es debido a que los modelos suelen estar desarrollados inicialmente en un entorno de experimentación controlado con un conjunto de datos que conocemos, pero una vez los ponemos en producción, los modelos se enfrentan al mundo real, donde los datos son impredecibles y las condiciones pueden cambiar constantemente. Un modelo que funcionaba bien se puede enfrentar a obstáculos inesperados, como que los datos sean ruidosos o los patrones cambien. Es por ello que entra en juego la monitorización de los modelos de Machine Learning, la cual nos permite detectar y abordar problemas a medida que van surgiendo. ¿Qué es la monitorización? Es el proceso de detectar cambios en un sistema de Machine Learning e identificar la causa detrás de estos cambios. Es fundamental para asegurar que nuestros modelos siguen funcionando de manera correcta en el mundo real. Este proceso tiene que abarcar todo el ciclo de vida del dato, desde la ingesta hasta la inferencia.
Hay varios elementos que podemos monitorizar en un sistema de Machine Learning, pero uno de los más interesantes y comunes son los siguientes. Las métricas propias del modelo, que si alguien ha trabajado con Machine Learning seguramente conozca, de la precisión, el error cuadrático medio, la que estáis utilizando en vuestro caso de uso. Estas métricas se pueden monitorizar tanto en el conjunto de test cada vez que se realiza un entrenamiento, como sobre los datos de inferencia una vez tengamos acceso al dato real, aunque esto puede tardar un tiempo en algunos casos. También es interesante monitorizar métricas más asociadas a los resultados de negocio para ver el efecto que nuestro modelo está teniendo sobre nuestro negocio. Un ejemplo de este tipo de métricas podría ser el uplift. También es interesante monitorizar tanto las predicciones que saca el modelo como los datos de entrada que recibe. Esto nos permite detectar cambios en las distribuciones, situaciones extrañas como que el modelo siempre esté devolviendo el mismo resultado, que haya cambios en el número de categorías de las variables categóricas, en los rangos de valores de las variables numéricas. Y además de los datos, también es interesante monitorizar las ejecuciones de los modelos, el uso de memoria, uso de CPU, el tiempo de ejecución y si han ocurrido errores durante la inferencia. Estas monitorizaciones nos van a generar registros que después podemos representar en dashboards. Estos dashboards nos permiten tener acceso rápido y visual a las métricas que consideremos más relevantes. También es importante que cada vez que detectemos un problema enviemos una alerta al usuario. Esta alerta tiene que ser significativa, ya que si nos ponemos a enviar muchas alertas, pues va a provocar fatiga sobre los usuarios. ¿Qué problemas nos podemos encontrar cuando estemos monitorizando un sistema de Machine Learning? Pues nos podemos encontrar problemas en varios frentes, empezando por la ingesta de datos. Nos podemos encontrar con que los flujos de ingesta y preparación de datos que teníamos desarrollados se ven afectados por algún cambio, de forma que el modelo empieza a recibir datos incorrectos o incompletos, afectando al resultado de la inferencia. Algún ejemplo de métricas a monitorizar de esta parte sería, por ejemplo, el porcentaje de nulos en cada variable, el número de categorías en las variables categóricas o el rango de valores en las variables numéricas. Pero también podemos detectar que nuestro modelo de Machine Learning empieza a funcionar mal, aunque los datos se están ingiriendo correctamente. Esto es debido a que los datos ya no se corresponden con los patrones que el modelo aprendió durante el entrenamiento. Este fenómeno se conoce como drift y es un concepto clave en la monitorización de modelos de Machine Learning. El drift consiste en cambios en la distribución de los datos a lo largo del tiempo y pueden ser de varios tipos. Mi compañero Pedro os va a explicar los diferentes tipos de drift y estrategias para detectarlos. Sí, tenemos un resumen de los tipos de drift y los dividimos en tres: el coverage shift, el label shift y el concept drift. Lo vamos a ver más adelante en detalle, cada uno de ellos. Si veis ahí tenemos unas fórmulas que son las X. Las X son los inputs y la Y serían los outputs. P de X sería la distribución de estos, la función de densidad. Y la probabilidad condicionada lo podemos entender con algún ejemplo sencillo. Por ejemplo, P de I condicionado a X es probabilidad de un output condicionado a unos inputs. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener un préstamo concedido si estamos con esta edad? O al revés, sabiendo que el préstamo ha sido concedido, ¿cuál sería el rango de distribución de los inputs esperados? Vamos a ver en detalle el coverage shift. Esto ocurre cuando los inputs cambian, cuando esta distribución cambia. Y esto ocurre principalmente cuando el conjunto de datos que hemos entrenado el modelo es distinto del que tenemos en producción. Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo un modelo para préstamos y queremos ver si una persona tiene que tener préstamos o no, en base a si lo ha pagado o no. ¿Qué forma nuestro conjunto de entrenamiento? Un listado de personas que han tenido el préstamo concedido y muestra si lo han pagado o no. Entonces lo entrenamos, estamos contentos y lo ponemos en producción. ¿De qué nos hemos olvidado? De un montón de personas que no se les ha concedido un préstamo. Es decir, nuestro conjunto de entrenamiento estaba sesgado. Y esta diferencia entre el input y el conjunto de datos de entrenamiento y el de producción produce este tipo de errores que es el coverage shift. También puede ocurrir de si generamos con GANs, por ejemplo, más imágenes para un modelo de imágenes. Las GANs van a aprender a partir de la distribución de los datos que les pasamos de ejemplo y podría estar olvidando otros datos que no formaban parte de nuestro conjunto de entrenamiento inicial. El siguiente tipo es el label shift. Esto es cuando ocurre un cambio en el conjunto de
de outputs. Siempre que se produce un cambio en los inputs, debería causar un cambio en los outputs, pero también podría ser independiente. Por ejemplo, acordémonos del COVID. En el COVID, los tipos de interés bajaron. Al bajar los tipos de interés, los bancos pierden menos al prestar dinero y no pagarse. Entonces concedían más préstamos a las personas, arriesgándose un poquito más, dado que la pérdida no iba a ser tan grande. ¿Qué ocurrió? Cambió el conjunto de datos y ahora los tipos de interés han subido. ¿Qué ocurre? Que la gente que con su sueldo tenía que pagar unos préstamos bajitos, ahora los préstamos son más altos y por eso ya no pueden pagarlo. ¿Qué se produce? Lo que vemos aquí, esta noticia de, por ejemplo, una alza de impagos en las hipotecas. O, por ejemplo, el concept shift. Esto ocurre cuando la relación entre los inputs y los outputs cambia. ¿En qué sentido? Vemos que las personas que tenían seguros no cambiaron, eran las mismas. Pero cambió la relación en las edades, el tipo de coche que tenías y si te chocabas o no. ¿Qué ocurrió en el COVID? Pues nos encierran a todos, no cogemos el coche y como no cogemos el coche, no lo estrellamos. Como no lo estrellamos, las compañías aseguradoras no tienen que pagar la indemnización por esas pérdidas. Entonces fue un año brillante para todas esas compañías. Perdieron muchos seguros, es verdad que tuvieron menos ingresos, pero el margen de beneficios al no tener que pagar estas indemnizaciones fue mucho mayor, lo que hizo que 2020, el año de la pandemia, fuese un año brillante para todas las compañías aseguradoras. El drift puede ocurrir de distintas formas. Por ejemplo, vemos que puede ser de repente. De repente nos encierran, de repente ya no nos chocamos. O, por ejemplo, puede ser incremental. Esto ocurre cuando estamos prediciendo valores del mercado financiero. La inflación, poco a poco, podría desvirtuar el valor de nuestras variables. Vamos a ver más adelante cómo hacer que nuestros modelos sean robustos a todas estas cosas como la inflación. Podría ser gradual también. Esto lo vamos a ver principalmente cuando las variables que estemos monitorizando sean binarias, que tomen valores de 1, 0 y cada vez sean más habituales unos valores que otros. Y los recurrentes. Los cambios recurrentes los vamos a ver con estaciones. Por ejemplo, verano, invierno y en distintos tipos de negocio que se dedican a vender en base al tiempo. Vemos que como es algo recurrente, el cambio en este tipo de datos se va a producir de manera recurrente. Y por último, los outliers. Esto no lo consideramos un tipo de drift. ¿Por qué? Porque no podemos hacer nada para evitarlo. ¿En qué sentido? Un outlier nos va a venir y nos va a pillar por sorpresa. Por eso es un outlier, si no, no lo sería. Y por esto es importante que los tengamos especialmente en cuenta. ¿En qué sentido? Pues si sabemos que nuestro conjunto de datos tiene outliers, los vamos a limpiar. No queremos que nuestro modelo se coma este tipo de inputs y al final sea perjudicada su capacidad de inferencia. Pero también en la producción podemos anticiparnos de cierta manera. Por ejemplo, muchos proyectos que hay de IoT se basan en sensores y los sensores suelen lanzar temperaturas, por ejemplo, disparadas de repente. Ahí podemos meter la mano. ¿En qué sentido? Si estamos monitorizando el ambiente de una sala y sabemos que viene por sensores, podemos establecer métricas para considerar qué son esos outliers esperados. Por ejemplo, si la sala está a 30 grados y de repente tenemos un valor a 70, pues sabemos que eso probablemente es un outlier o se ha encendido un volcán. Entonces, podemos considerarlo tranquilamente un outlier. ¿Qué podemos hacer para detectar estos tipos de drift? Primero, tenemos test a nuestra disposición y más adelante vamos a ver algunos tipos. También podemos recurrir a tipos de medidas distintas, es decir, ¿qué vamos a medir? También tenemos el Adversarial Validation. Esto es una técnica utilizada con usar un modelo de Machine Learning para que este propio modelo te diga si se ha producido el drift o no. Y algunos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, algunos tests solo los podemos utilizar sobre variables únicas. Los modelos los podemos utilizar sobre conjuntos de variables. Pues tendremos que utilizar el que mejor venga a cada caso que tenemos. Por ejemplo, un test muy famoso es el KS. ¿Para qué sirve el KS? Para ver si dos distribuciones son iguales. ¿Cómo podemos utilizarlo? Pues vemos si la distribución de entrenamiento es la misma que estamos viendo en producción. O, por ejemplo, tenemos el Page-Hindley. ¿Qué hace este test? Este test es lo que nosotros programaríamos si quisiéramos hacer algo por nosotros mismos. Es decir, vemos la media de nuestros datos, calculamos la desviación típica y ahora decimos cuántas desviaciones típicas vamos a considerar que el conjunto de datos ha cambiado. Más o menos así.
Entonces esto va a depender mucho de cada tipo de problemática que tenemos. Con temperaturas sabemos que hay días que cambian bastante, pero podemos utilizar este tipo de test para decidir si algo es drift o no. Y con estos hay muchos otros. Pero principalmente tenemos que entender que nosotros tenemos que hacer nuestros tipos de test. Lo más importante es que nosotros decidamos qué variable queremos monitorizar. Por ejemplo, vamos a pensar que estamos ahora todos tratando de e-commerce. ¿Cuáles son las variables más importantes? Por ejemplo, el conversion rate. ¿Cuántas personas que han visto mi anuncio han decidido comprar mi producto? O, por ejemplo, el coste por clic, el coste por compra. ¿Cuántas del dinero que me he gastado en publicidad, cuántos he vendido? Y de ahí, ¿cuánto me ha tocado de coste por publicidad por cada producto que he vendido? Pues es muy importante que nosotros recurramos a medias, histogramas, números de casos y proporciones para medir estas variables que son especialmente importantes. Y para poder hacerlo bien, es importante que utilicemos la ventana de tiempo apropiada. ¿En qué sentido? Podemos utilizar ventanas crecientes, es decir, cada vez que tengo un dato nuevo lo comparo con los anteriores. O los últimos datos contra todo el histórico. Pero tenemos que ser cuidadosos. ¿En qué sentido? Si comparamos el periodo de COVID con el periodo actual para muchas de las empresas que cerraron y pararon sus ventas, entonces vamos a ver que los datos han cambiado mucho. Por ejemplo, tiendas de comida rápida. La gente al estar en casa no podía comprar tanto. Entonces, si intentamos calcular y comprobar si se ha producido drift en ese caso y en el actual, muy posiblemente nos va a decir que el conjunto de datos va a ser distinto. Entonces, tenemos que ser inteligentes con las ventanas de tiempo. Un ejemplo muy claro son las ventas de helados. Estamos intentando poner un modelo en producción y la empresa ha abierto ahora, no tenemos más histórico que el de este mes. Entonces, vamos a añadir nuestro sistema de detección de drift y vamos comprobando. Vale, el verano se acaba. Bueno, aquí parece que el verano no se acaba, pero en el resto de España ya hace frío. Que va bajando la temperatura, pues si hace frío la gente quiere menos helados. Si la gente toma menos helados, vaya, se ha producido un cambio en mis datos. ¿Es así? Pues probablemente no. Probablemente lo que está ocurriendo es que estás comparando las ventanas de tiempo que no son las apropiadas. Por ejemplo, si ya tienes más datos, ¿por qué no comparas este verano con el anterior? O con los últimos. O este invierno con los anteriores. Esto va a ser utilizar la ventana de tiempo apropiada a nuestro conjunto de datos y va a ser muy importante que sepamos qué ventana y qué variables monitorizar para poder saber qué tenemos que hacer. Y el adversarial validation. Esto es una idea que se nos tiene que quedar y es, quiero utilizar un modelo para que diferencie entre entrenamiento y producción. ¿Queremos que funcione o que no? Pues esperemos que no. Porque si hay un modelo que consigue diferenciar bien entre el conjunto de datos de entrenamiento y el que estamos viendo en producción, significa que hay por lo menos una de las variables o combinaciones entre variables que están haciendo que los datos sean distintos. Entonces, esta es una técnica utilizada por Uber para ver si los datos han cambiado. Y vamos a tener éxito si el modelo no funciona. Si el modelo no consigue diferenciar perfectamente entre los datos de entrenamiento y de producción y tiene dificultad para aumentar la precisión en este ejemplo. A continuación, mi compañero Manuel va a seguir explicando algunas de las librerías que tenemos para afrontar esto. La mayoría de los tests que ha mencionado Pedro ya están implementados en Python. Está la librería de SciPy que incluye algunos tests como el Kolmogorov-Smirnov, pero hay otras librerías que incluyen mayor cantidad de tests como Frorus y AlibiDetect, que son librerías más especializadas en la detección del drift y que incluyen test tanto para evaluación offline como online. Luego también hay otras librerías como River, pero que está más enfocada en la problemática de los data streams, por lo que solo tiene test para detectar el drift online. Una vez explicado cómo detectar el drift, es importante entender cómo abordarlo y cómo evitarlo. La estrategia siempre se tiene que adaptar al caso de uso al que nos estamos enfrentando, pero hay varios puntos que suelen ser útiles. Uno de ellos es utilizar variables resistentes al drift. Por ejemplo, en el caso de una cadena de comida rápida, podemos utilizar el importe de total o podemos utilizar el número de pedidos. Si utilizamos el número de pedidos, no nos vemos afectados por el drift de la inflación.
También es clave utilizar una estrategia de validación robusta del modelo, a poder ser que nos permita detectar el drift en el caso de tener suficientes datos. El uso de validación cruzada suele ser muy útil para ello. Hay que definir una estrategia de reentrenamiento y es clave que al reentrenar comprobemos que el nuevo modelo mejora al que ya tenemos desplegado en un conjunto de datos no visto por ambos. También, a la hora de reentrenar, es importante intentar utilizar los datos lo más actualizados posibles para que el modelo tenga la información nueva. Y cada vez que se reentrene, hacer un nuevo ajuste de los hiperparámetros. Por último, también puede ser de ayuda utilizar modelos que sean resistentes a la varianza. Por ejemplo, se puede recurrir al stacking de modelos y penalizar modelos complejos. En cuanto al reentrenamiento, para tener siempre actualizado el modelo, adaptado a los cambios en los datos, hay varias estrategias para realizarlo, que definen cuándo se debe realizar y qué datos se debería utilizar. En lo que respecta a cuándo realizarlo, puede ser periódico, es decir, programar una periodicidad una vez a la semana, una vez al mes, un plazo de tiempo fijo. O cuando hay un evento, por ejemplo, hemos detectado drift, volvemos a entrenar el modelo. O ha cambiado el número de categorías de una variable y lo volvemos a entrenar. También se puede utilizar la estrategia por lotes, que consiste en esperar a tener una cierta cantidad de datos disponibles antes de entrenar el modelo. En lo que respecta a qué datos utilizar, se puede utilizar una ventana deslizante que consiste en definir una ventana de tiempo de la que vamos a utilizar los datos para entrenar, de forma que a medida que tenemos nuevos datos, los datos antiguos se van eliminando. Y por último, también se puede hacer un entrenamiento ponderado, es decir, un entrenamiento que dé más peso a las muestras más recientes. Lo más importante a la hora de definir nuestra estrategia es que se adapte a la naturaleza de nuestros datos. Para terminar la presentación, mi compañero Pedro va a hacer un resumen de las conclusiones más importantes que nos gustaría que sacasteis de esta charla. Pues si tenemos que recordar algo, es que tenemos que monitorizar las variables que sean las apropiadas. Tal vez esto no es el input del modelo, tal vez esto van a ser unos KPIs del negocio. ¿Y qué vamos a hacer sobre esto? Vamos a utilizar las medidas que nosotros consideremos apropiadas y que son representativas para los cambios del modelo. Podemos recordar que tenemos un montón de test a nuestra disposición para detectar el drift, pero quizás lo más apropiado es que nosotros creemos y adaptemos algunos a las circunstancias que tengamos en el negocio. Y por último, intentar monitorizar que todo está saliendo bien. Además de todos los datos, que todo sigue igual, monitorizar cada una de las variables a ver si se están produciendo cambios únicos o tal vez hay errores en ingesta que están trayendo una gran cantidad de datos nulos. Con este tipo de herramientas vais a poder monitorizar vuestros modelos. Pues esto es todo. Agradecemos a la PyCon que nos haya dado este espacio, agradecemos a todos los asistentes que han podido estar aquí, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda pues estaremos encantados de contestarla. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Ah, mira. Buenas, hola Pedro, muchas gracias por la charla, lo primero. Está muy interesante. Yo te quería preguntar por qué librerías conocéis vosotros en Python para automatizar o incluso meter en un pipeline, una vez esté desplegado en producción un modelo, monitorear todo este tema de la monitorización. Esto, por ejemplo, si estamos hablando de producciones en batch, al final vas a tener que ejecutar tu código. Si, por ejemplo, lo tienes en Azure, pues cuando se detone tu Azure Function, tener un proceso que vaya chequeando todas las comprobaciones. Por ejemplo, que lo que hemos dicho de los conjuntos de datos, utilices alguna que teníamos aquí, estaba Flowros y otras, pues coges cualquier test que te hayas construido tú, que esté en estas librerías, y lo compruebas. Y en el caso de que haya una comprobación, es entonces cuando sueltas la alerta para que puedas analizarlo y revisar qué ha pasado. Vale, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los dos. Yo sé que estas cosas no las cuentan en los másteres de Data Science, ¿verdad? Pero son problemas que ocurren mucho en la vida real, o sea que yo creo que es muy interesante. Yo os quería preguntar por el paper que habéis mencionado de Uber, que intenta como detectar si ha habido drift, ¿no?, entre training y validación, entrenando un modelo, porque eso yo lo he probado en algún proyecto a ver si funcionaba, pero de una manera un poco de, bueno, voy a probar esto a ver si tira. Entonces, por tener un poco de feedback, si vosotros lo habéis probado, cómo funciona eso, si podéis comentar algo en esa línea. El mayor problema de esto es que a veces te corres el riesgo de overfit. Entonces, saber decir si has utilizado un modelo demasiado básico y por eso no aprende nada, o si has utilizado un modelo vitaminado y lo que ha tenido es un overfitting y te lo diferencia, es la mayor dificultad. Yo si tuviera que implementarlo, precisamente por esta dificultad de decidir cuándo se ha producido y cuándo no, en base a la capacidad de un modelo de diferenciar y no saber si realmente se ha producido el overfitting, yo prefiero utilizar los tests. Vale, También me gustaría añadir a esta respuesta que es importante evitar el data leak al hacer el adversarial validation. Si, por ejemplo, tienes una variable que te permite saber que el registro es más nuevo, pues el modelo ya puede aprender a diferenciar entre los datos de entrenamiento y los de inferencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Va, pues muchas gracias a todos.